Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia y estamos en el canal de Tejiendo con la Abuela Tere. Para el día de hoy les traigo la propuesta de panceritos. Gente lo quiso hacer con el primer video y generaron muchas dudas. Entonces hoy las vamos a evacuar. Vamos a volver a tejer un modelo distinto con los mismos puntos, pero más que nada nos vamos a enfocar en el cierre de las sisas, las bajadas de cuello, las tiritas, que son estos breteles, y cómo hacer el ojal. Utilicé una lana finita. Recuerden que acá estamos en invierno. Esta lana es mezcla de merino con cashmilon. Es un grosor bien finito. También se la conoce como fingering o lana bebé acá en Argentina. Pueden usar cashmere, pueden usar acrílico o si están en un país tropical pueden usar hilo de algodón. Y las agujas acordes para ese grosor de hilo, a mí me acomoda la número 3. Recordad que yo tejo con agujas circulares porque me resulta más fácil a la hora de grabar, pero esto se teje con agujas rectas. Cualquiera de las dos te va a ser útil. La distribución cada uno la elige. Si vos querés hacer esta, yo dejé, después de los 3 puntos de borde en revés, dejé 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 liñitas, ¿sí? Estas especies de escaloncitos en derecho. Después del séptimo utilicé los 3 siguientes zocalitos, como este, para distribuir los ochitos. Y nuevamente me quedaron 7 escaloncitos en punto derecho hacia el final. Y también jugué con las alturas. La primera línea de ochitos las corté a una X cantidad de centímetros. El del medio lo seguí un poco más y el tercero lo bajé. ¿Sí? Ven que los 3 están en distintas alturas. Nada, jugué. Y este lo distribuí haciendo el primero y el cuarto más cortitos. Ven que ahí se ve. Y los del centro los continué hasta la bajada del escote. El resto se hace todo igual, así que cada uno puede distribuirlos como les guste. Vamos a montar los puntos. Yo voy a hacer una muestra pequeñita, voy a hacer un mini chalequito, pero siempre vamos a trabajar con las medidas originales. ¿Sí? Yo les voy a ir indicando las medidas originales. ¿Cómo montamos los puntos? Tengo que dejar una hebra hacia la derecha, en mi caso que soy diestra, para formar esos puntos y enhebrarlos en la aguja. Para eso, yo lo que hago es la hebra que viene del ovillo, vamos a dar cuenta que esto no está, la hebra que viene del ovillo la voy a apoyar en la aguja y voy a empezar a envolver tantas veces como puntos necesite. En este caso serían 72. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, así hasta tener los 72 rulitos enganchados en la aguja que vamos a utilizar para el proyecto. Una vez que tenemos los 72 puntos en la aguja, con la mano izquierda sostenemos la hebra que viene del ovillo y soltamos esos que acabamos de poner en la aguja. Todo esto que va a sobrar y que va a estar hacia mi derecha me va a alcanzar como para montar los puntos sin tener problemas de quedarme corto con la hebra o que me sobre demasiado. Lo que sobra, no te preocupes, no se desperdicia porque lo utilizamos para coser los laterales. ¿Sí? La cantidad de hebra que necesitamos, vamos a montar los puntos de esta manera. Si sos principiante y no sabes hacerlo, te recuerdo que en mis primeros videos yo todos estos pasos los enseño detalladamente, ¿sí? Más pausado, lo repito varias veces. Entonces, si necesitas un refuerzo de cómo montar los puntos o cómo tejer el punto derecho o el punto revés, te invito a que vayas a los primeros videos y ahí vas a poder encontrar esos tutoriales que te van a ayudar a practicar, a soltar la mano y que el tejido te sea mucho más placentero. En el tejido no hay mucho secreto, siempre se teje en punto derecho y en punto revés. Y depende de la combinación o de cómo se tomen esos puntos, es cómo van a formarse las distintas puntadas. También hay lazadas, pero siempre eso, también hay 2 tipos de lazadas. Así que nada, no te va a resultar para nada difícil aprender a tejer tanto en agujas, en 2 agujas como a crochet.
Bueno, me perdí, no conté, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que yo acá tengo los 72 puntos y vamos a ver cómo los vamos a distribuir. Estoy en la primera vuelta, ¿sí? Hacemos de cuenta que yo acá tengo 72 puntos en la aguja, los 72 puntos originales, y yo sé que si la hebra cortita está hacia mi derecha, estoy en la vuelta número 1 y estoy en el derecho de la prenda, ¿sí? Derecho de la prenda. ¿Y cómo voy a hacer para tejer esta primera vuelta y del derecho de la prenda? Miren, fácil, bien para principiantes. Ojo, acá no se confundan. Tomen, vamos a tejer con la hebra que viene del ovillo y vamos a hacer el primer punto. Lo tejo en punto revés. Recordá que estamos en la primera vuelta y del derecho del tejido. Primer punto, lo tejo en revés. El segundo punto, lo tejo en revés. Y el tercer punto, lo tejo en revés. Acá, si vos querés, como siempre estamos usando para el resto múltiplo de 2, podés en vez de 3 hacer 2 también. Dicha esta aclaración, vamos a comenzar a tejer el punto canelón, que es la base de este pancerito. Entonces, estoy del derecho del tejido para que no me pierda y para que me sea mucho más ágil. Del derecho voy a comenzar el punto canelón tejiendo en derecho. También se podría empezar a tejer del revés, 2 puntos revés, 2 puntos derecho. Pero me resulta más cómodo, si estoy del derecho, comenzar en derecho, por si me pierdo. Entonces, bajo la hebra y tejo 2 puntos en derecho. 1 y 2. Y acá comenzamos con el punto canelón. Repito que es la base de todo el pancerito. Subo la hebra y tejo 2 puntos en revés. 1 y 2. Bajo la hebra, 2 puntos en derecho. Si ya tejí en derecho, me toca subir la hebra y tejer 2 puntos en revés. Repito, todos estos puntos están enseñados al principio, más pausado. Bajo la hebra, porque ahora me tocan tejer 2 puntos en derecho. Después me tocan 2 puntos en revés. A continuación 2 en derecho y así continúo hasta que en la aguja izquierda me queden 3 puntos, ¿sí? 3 puntos aquí en esta aguja izquierda. Cuando me queden por tejer, ahí nos vemos. En estos 72 puntos, si empezaste con 2 puntos, después de los 3 puntos de borde, empezaste con 2 puntos al derecho, vas a tener que terminar con 2 puntos al derecho. Si no, pusiste mal la cantidad, ¿sí? Se inicia y se termina exactamente igual. 2 derechos al comienzo, 2 derechos al final. Y en la aguja me van a quedar 3 puntos libres, que son esos 3 puntos de borde o de orillo, que los voy a tejer en revés. Voy a volver a repetir, estoy en la vuelta número 1 del derecho de mi tejido. Entonces, acabo de tejer el último puntito en revés. Yo tenía un punto de más, pero lo vamos a sacar, porque estaba hablando y no conté. Giro el tejido. Estoy del revés del tejido y sé que estoy del revés porque la hebrita cortita me quedó hacia la izquierda. A partir de ahora, en cada comienzo de vuelta, el primer punto lo voy a tomar como punto revés y lo voy a pasar sin tejer. Lo tomo como si lo fuera a tejer en revés, lo paso y no lo tejo. Lo dejo así. El segundo lo tejo en revés. El tercero lo tejo en punto revés. Listo, terminé con el borde. Ahora comienzo con el punto canelón. Como te dije antes, si estoy del revés del tejido, mi punto canelón va a comenzar con 2 puntos en revés. Por eso me sirve como guía, como te dije anteriormente. Bajo la hebra y me van a tocar 2 puntos en derecho. Subo la hebra, 2 puntos en revés. Bajo la hebra, 2 puntos en derecho. Y esto lo voy a repetir hasta que nuevamente me queden 3 puntos en mi aguja izquierda.
2 puntos derecho, 2 puntos revés, 2 puntos derecho, 2 puntos revés, hasta que en la aguja izquierda solo nos queden 3 puntitos por tejer. Estoy llegando al final de mi vuelta número 2, revés del tejido. Me quedaron 3 puntos pendientes en la aguja izquierda. Acabo de terminar con 2 puntos en revés, porque comencé con 2 puntos en revés el punto canelón. Hacemos de cuenta que tejí la misma cantidad de puntos que pusimos para el pancerito original. Entonces, finalizo tejiendo los 3 puntos en revés. Los últimos 3 se tejen los 3. Solo paso el primero al inicio de cada vuelta como punto revés sin tejer. Terminé la vuelta número 2. Vamos a la vuelta número 3. Estas 2 primeras vueltas son mis vueltas de preparación. A partir de la vuelta número 3 ya no necesitamos contar más. Solamente tenemos que prestar atención en cómo se teje el ochito calado. Pero también son 2 vueltas nada más, así que les va a resultar facilísimo. Vamos a ver cómo distribuimos esos ochitos. Cada quien los va a colocar a la altura que quiera. Simplemente recuerden que lo tienen que tejer sobre los 2 puntos derechos. Entonces, lo pueden hacer simétrico, asimétrico, pueden hacer 1, pueden hacer 3, pueden hacer 3 seguidos y 1 como perdido por ahí. Los pueden hacer más largos, más cortos. Eso lo van a elegir el diseño cada uno, ¿sí? Cada uno de ustedes va a elegir el diseño. Acá vamos a hacer la muestra y de nuevo, estoy del derecho del tejido, por lo tanto, inicio de vuelta. Primer punto, lo paso sin tejer. Segundo punto, lo tejo. Tercer punto, lo tejo en punto revés. Entonces, acá no me doy cuenta que me toca si derecho o revés. Bueno, simplemente presto atención a mi hebrita, sé que estoy del derecho del tejido, entonces tengo que comenzar la secuencia del punto canelón tejiendo 2 puntos al derecho, porque estoy del derecho de la prenda. Tejo los 2 primeros. A continuación me tocan tejer 2 puntos en revés. Acá me tocan tejer 2 puntos al derecho, pero decido que acá quiero que esté mi ochito calado. Entonces, voy a tejer el primer punto en derecho. Esta es la primera vuelta del ochito calado, pero yo creo que ni hace falta anotarlo. Tejí el primer punto al derecho, subo la hebra, la traigo hacia mi nariz, ¿sí? La hebra que viene del ovillo, la subo, la traigo hacia mi nariz. Y voy a tejer el siguiente punto en punto derecho. Como mi hebra está hacia mí, la tengo que bajar para tejer el punto derecho, ¿sí? Porque al tejer el punto derecho, la hebra abraza la aguja de abajo hacia arriba. Ahí se formó la lazadita automáticamente y me queda el primer espacio o huequito de ese ochito calado. Subo la hebra porque después me tocan tejer los 2 puntos al derecho, perdón, al revés. Bajo la hebra, me toca el punto canelón, los 2 puntos al derecho. Después tengo que subir porque me tocan 2 puntos al revés. Acá me toca tejer 2 puntos al derecho, bajo la hebra y acá digo, quiero otro ochito calado. Entonces, el primer punto lo tejo al derecho. Como voy a hacer el ochito o el ojito de perdiz, tengo que subir la hebra que viene del ovillo, la traigo hacia mi nariz, tejo el siguiente punto en derecho y la lanita me queda cruzada y ahí se formó la lazadita y transformé 2 puntos, con la lazadita se transformaron en 3. Subo la hebra, nos tocan 2 puntos en revés, bajo la hebra porque ahora nos tocan 2 puntos en derecho y ahí dije mi diseño se terminó. Voy a hacer solamente esos 2 ochitos. Tengo 3 puntos en la aguja, estoy finalizando esta hilera, por lo tanto si finalizo los 3 puntos los tejo en revés. Tejo los 3. 1, 2
y 3. Voy a girar el tejido y voy a tejer del revés. Acá voy a tejer todos los puntos como se presentan. Si no sé cómo se presentan, simplemente memorizo y hago. Revés de la prenda. Inicio. Primer punto, lo paso del revés sin tejer. Tejo el segundo al revés. Tejo el tercero al revés. Estoy del revés de la prenda. Tengo que comenzar el punto canelón con 2 puntos en revés. Después me tocan 2 puntos al derecho. Subo la hebra porque me van a tocar 2 puntos al revés, pero acá no tengo 2 puntos, tengo un punto al revés, la lazada del ochito, que la tengo que tejer también al revés, el segundo puntito al revés, original, y después continúo con el diseño de 2 puntos derecho. Ahora me tocan 2 puntos en revés, subo la hebra, tejo, 2 puntos en revés. Después nos toca bajar la hebra porque tenemos que tejer 2 puntos en derecho. Vuelvo a subir la hebra porque nos toca tejer la secuencia de revés. Y acá, en vez de tejer 2, tengo que tejer 3 porque tengo el huequito o la lazadita. Entonces, en vez de 2 puntos en revés, tejo 3. El punto original, el primero, la lazadita y el segundo punto original. Bajo la hebra, me tocan 2 puntos en derecho, subo la hebra, 2 puntos en revés, hice todas las cosas bien porque comencé después de los 3 puntos de borde la secuencia tejiendo 2 revés y termino la secuencia tejiendo 2 puntos en revés y me quedan los últimos 3. Como estoy finalizando esos 3 puntos, los tejo a los 3 en punto revés. Vuelvo a girar el tejido, ya tejí mis 72 puntos. Vuelvo a girar el tejido, me fijo, estoy del derecho de la prenda, tengo la hebrita cortita hacia mi derecha. Inicio de vuelta, primer punto lo paso como punto revés, pero no lo tejo. El segundo sí lo tejo en revés. El tercero lo tejo en revés. Comienzo con la secuencia del punto canelón, estoy del derecho de la prenda, bajo la hebra y comienzo la secuencia de 2 derechos, 2 revés. Me olvidé dónde había hecho el ochito calado, no importa, yo sé que después de los 2 revés siempre vienen 2 derechos, bajo la hebra. Y acá miro y digo, epa, tengo un huequito, quiere decir que este es mi ochito calado. Acá se acuerdan que con la lazadita aumentamos y teníamos 3 puntos. En esta vuelta vamos a recuperar y vamos a volver a tener 2 puntos en la aguja. Para eso, el primer punto lo paso como punto derecho y no lo tejo. Tejo el segundo en derecho, tejo el tercero en derecho. Tengo que pasar ese punto que no tejí por encima de los 2 que acabo de tejer. No lo veo muy bien, esta lana es un poco oscura, ¿cómo hago? Simple, me fijo en la aguja derecha. El primero que veo, lo tejí. El segundo que veo, lo tejí. El tercero que veo, contando de atrás hacia adelante o de izquierda a derecha, ahí. El tercero lo voy a buscar, lo engancho con mi aguja y lo paso por arriba de estos 2 que acabo de tejer. Listo, punto ochito u ojito de perdiz, finalizado, ya tejido. Ahí terminó el diseño. ¿Qué me tocaba después? ¿Qué nos tocaba después? Bueno, los 2 puntos en revés, así que subo la hebra y tejo 2 puntos en revés. Sé que después me tocan puntos derechos, así que bajo la hebra y me fijo por las dudas, porque no sé dónde tengo el otro chito. Acá no veo ningún huequito, entonces estos son 2 puntos al derecho. Los puntos revés no los trabajé, no les hice ninguna modificación, así que ni lo pienso, los tejo a los 2 en revés. Sé que después de los 2 revés tengo que tejer en derecho, así que bajo la hebra. Y acá, de nuevo, me encuentro con que está el espacio, ¿sí? El huequito. Entonces, tengo 3 puntos, tengo que recuperar y transformarlos de nuevo en 2. ¿Cómo hacía?
El primer punto lo paso como derecho y no lo tejo. Lo paso de la aguja izquierda a la derecha. El segundo lo tejo. Lo paso de la aguja izquierda a la derecha, pero lo tejo. Y con el tercero hago exactamente lo mismo. Lo paso y lo tejo. De nuevo, tengo que volver a buscar el tercer punto hacia atrás. Este ya lo tengo identificado, este también, y este que no tejí, y como no está tejido, está como más, ven, estiradito, entonces me resulta más cómodo agarrarlo, tomarlo con la aguja y con cuidado para que no se escape ningún punto. Si quiero me ayudo con mi dedo índice de la mano derecha, sostengo y ahí lo paso por arriba de los dos que acabo de tejer y mi otro ochito calado está terminado. Continúo la secuencia tejiendo 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, prestando atención cuando me toque en la parte del derecho que no tenga el huequito. Si no hay huequito, vamos rápido. Estoy en el final, tejo mis 3 puntos de borde en punto derecho. Giramos y estamos del revés de la prenda. Como tejemos acá, igual que en la vuelta anterior del revés, todos los puntos como se presentan. El primer punto lo paso sin tejer, el segundo lo tejo en revés, el tercero lo tejo en revés, estoy del revés de la prenda, comienzo la secuencia del punto canelón tejiendo 2 revés, 2 derechos, 2 revés y 2 derechos hasta finalizar donde voy a encontrarme con los 3 puntos de borde que los tejo en revés. En esta parte, como ya recuperé de los 3 puntos en el lado derecho, ya recuperé y tenía 2, acá no me tengo que fijar en nada, simplemente recordar 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos hasta finalizar. Y en la próxima vuelta del derecho volvemos a hacer el ochito calado. Me voy a ir a la muestra que ya tengo un poquito más adelantada, en donde ya el diseño se ve un poco mejor y vamos a trabajar una vuelta más para reforzar el ochito calado. ¿Cómo hacemos si los queremos hacer más cortos y más largos para jugar con ese diseño? Y ya vamos a cerrar las sisas. En esta muestra yo tejí un poquito más. ¿Qué pasa si quiero que termine acá? Lo voy a cortar. Y acá tengo el ochito calado. Entonces digo, bueno, ya quiero que tenga solamente esta altura. Nada, tejo los 2 puntos en derecho. No hago absolutamente nada. Después 2 puntos en revés. Los reveses, los 2 revés, los tengo que tejer en revés sin mirar porque ahí no hay ochito. Bajo la hebra porque me va a tocar la secuencia de los derechos y acá sí, hay un huequito, acá hay un ochito. Quiero que continúe, quiero que sea más largo. Vuelvo a hacer el ojito de perdiz. El primer punto lo tejo al derecho, subo la hebra, la llevo hacia mi nariz porque voy a hacer un nuevo 8 calado. Entonces tejo el segundo y formo la lazadita que me va a armar ese huequito. Listo. Sigo con la secuencia de 2 puntos revés, bajo la hebra, me tocan 2 derechos, acá no hay ningún huequito, son 2 derechos normales, ese rielcito queda igual, subo la hebra, los 2 revés nunca se modifican, bajo la hebra, acá miro, acá tengo ochito calado. Quiero que también se corte acá. Bueno, entonces tejo los 2 puntos en derecho y continúo tejiendo la secuencia. Estoy del derecho de la prenda, tejí, el primer punto lo pasé sin tejer, los 2 puntos siguientes en revés y comencé la secuencia de 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés. Recordad que esta hilerita de ochitos decidimos que ya no la vamos a tejer más, la vamos a tejer en normal. Continué tejiendo cada hilera, ¿sí?, que correspondían, si eran 2 derechos o 2 revés,
y acá me encuentro que llego a la hilerita donde sí quiero continuar con ese ojito de perdiz. Entonces me tocan 2 puntos en revés. Después de los 2 puntos en revés, sé que automáticamente tengo que bajar la hebra, miro y acá tengo los 3 puntos que tengo que volver a retomar y transformarlo en 2. Entonces, el primero, acordate, lo paso sin tejer como punto derecho, el segundo lo tejo en punto derecho, el tercero lo tejo en punto derecho y ese primero que no tejí lo voy a buscar y lo paso por encima de los dos que acabo de tejer y este ochito quedó terminado. Acá continúo tejiendo los puntos como se presentan porque decidí que no voy a hacer más. Bueno, vamos a cerrar las sisas y vamos a hacer lo siguiente. Reitero, talle de 3 a 6 meses. Me dice la tabla de medida que desde el inicio hasta el momento de cerrar la sisa yo tengo que tejer recto el modelo que haya elegido por 17 centímetros. Desde aquí hasta aquí yo tengo 17 centímetros. Vamos a suponer que yo acá ya tengo los 17 centímetros tejidos y voy a cerrar las sisas. Muy bien, ya completé toda la vuelta, entonces voy a cerrar para la sisa. Para el pancerito original yo cerré 6 puntos de cada uno de los lados, ¿sí? Mi sisa consta de 6 puntos menos. 6 puntos para una y 6 puntos para la otra. De la parte de la espalda vas a tejer exactamente igual, ¿sí? Vas a tejer una pieza como tejimos esta, vas a tejer los 72 puntos, vas a elegir la distribución que quieras. Cuando tenés 17 centímetros, vamos a cerrar tanto para la delantera como para la trasera exactamente igual. Llegué al final. No importa si me toca tejer del lado del derecho o del revés. Lo que tengo que cerrar la sisa es siempre al inicio de cada vuelta. Entonces, en este caso, vamos a suponer que yo llegué a los 17 centímetros y tengo que tejer del lado del revés. Entonces, como es inicio de vuelta, voy a cerrar la primera porción. Vamos a cerrar para el pancerito original 6 puntos. Yo acá voy a cerrar solo 4 porque estoy haciendo una medida más chiquitita. Entonces, el primer punto estoy del revés, el primer punto lo paso como punto revés, no lo tejo. Dejo el segundo punto en punto revés, que es lo que corresponde. Bajo la hebra porque me resulta más cómodo. Y monto el primero sobre el segundo. Y ahí ya tengo un punto cerrado. Vuelvo a subir la hebra porque me toca tejer en revés, punto revés. Tejo el segundo. Bajo la hebra que me queda más cómodo para que no se me escapen los puntos y voy a cerrar el segundo punto. Monto el primero sobre el segundo. Ya tengo 2 puntos cerrados. Vuelvo a subir la hebra, me toca punto revés. Lo tejo en revés. Acomodo mi hebra hacia abajo para estar más cómoda y voy a cerrar el tercer punto, ¿sí? Montando el primero sobre el segundo. Vamos a cerrar el último. De nuevo, nos toca revés. Subo la hebra. Tejo el siguiente punto en revés. Voy a bajar la hebra para estar más cómoda y voy a montar. Voy a subir ese primer punto sobre el segundo y ahí tengo 4 puntos cerrados. Recordá, para el original tenés que hacer esto 6 veces, ¿sí? Tenés que tener cerrados 6 puntos. Continuamos tejiendo hasta llegar al otro extremo. No cortamos hebra, seguimos tejiendo. Los puntos como se presentan. Si decidís continuar con el ochito, nada, prestar atención dónde está el caladito para continuar tejiendo. Bueno, me quedo tejiendo toda esta hilera y nos vemos para el inicio de la siguiente. Muy bien, ya tejí hasta terminar la línea. Ves, acá ya cerramos la primera porción de sisa. Completamos. Los puntos se tejen como se presentan. No hay ninguna cosa extraña para tejer. Estoy ahora del derecho del tejido y me toca tejer o disminuir para la segunda sisa. El inicio de vuelta. El primer punto lo paso como punto revés y no lo tejo.
tejo el segundo en revés, acomodo mi hebra y paso el primero por encima del segundo y ahí tengo el primer punto cerrado. Me toca tejer de nuevo un punto en revés. Vuelvo a acomodar mi hebra para estar más cómodo y monto el primero por sobre el segundo. Ya tengo dos puntos cerrados. Tejo el punto que sigue. Vuelvo a subir el primero sobre el segundo. Ya tengo tres cerrados. Vuelvo a cerrar el siguiente. Ya acá nos toca el derecho. Y vuelvo a subir el primero sobre el segundo. Acá ya tengo los cuatro para esta muestra ya cerrados. Acordate, hay que cerrar dos más para el pancerito original. Una vez que cerré el segundo, la segunda porción de sisa, ¿sí? Acá ya está, se ve chiquitita. Continúo tejiendo los puntos como se presentan. Hasta que, si estoy tejiendo la parte de adelante, desde que cierro la sisa hasta la bajada del escote, todo este pedacito, ¿sí? Todo este espacio que se ve acá, que se teje del derecho y del revés sin ninguna ciencia, lo voy a tejer, repito, desde que inicio la sisa hasta que me voy a detener a bajar el escote por 7 centímetros. Tejo 7 centímetros normal y ahí yo lo voy a hacer más chiquitito en la muestra y ahí nos vamos a encontrar para ver cómo cerramos el escote de adelante. ¿Sí? Vamos a hacer la bajadita de escote. Bueno, me quedo tejiendo unas vueltitas más para que se vean mejor en la muestra pequeñita y cerramos el escotecito. Acordate, seguís tejiendo los puntos como se presentan. Si querés continuar con el ochito, también lo continúas. Ten en cuenta lo siguiente con el primero y el último punto. Según el diseño, a mí me tocaría tejer ahora, ya tejí dos puntos en revés, debería tejer el siguiente punto en derecho. Pero yo como quiero que me quede este bordecito, que para mi entender queda súper prolijito, ¿ves? Que se forma como una especie de ondita. Bueno, ese es el punto revés sin tejer, ¿sí? ¿Ves que se forma? Miren qué prolijito que queda la terminación. Entonces, por más que a mí me toque tejer, según el diseño, el siguiente punto, el último, en derecho, yo lo voy a transformar y lo voy a hacer punto de borde y lo voy a tejer en revés. Cuando gire el tejido, ese primer punto lo voy a pasar sin tejer como punto revés para que me quede ese bordecito. Y el diseño me dice que acá tengo que tejer dos derechos. Entonces, bajo la hebra y tejo los dos derechos. Y acá vuelvo a insistir, si no sabes reconocer cuál es el punto derecho y cuál es el punto revés, te invito a que vayas a los primeros videos para aquellos que recién se inician y puedan verlo con claridad. Yo ahí lo detallo bien, lo enfoco bien, lo explico varias veces, así lo pueden tejer sin ningún inconveniente. Bueno, me quedo tejiendo esta hilera y recordá, el primero y el último tenés que tejerlo de nuevo en punto revés si querés que te quede ese borde tan prolijito y no tenés que hacerle después ningún tipo de terminación extra. Bueno, ahora sí, me quedo tejiendo un ratito más para que juntos hagamos la bajada del escote, en este caso para la delantera. Muy bien, vamos a cerrar el escote para nuestra delantera de este mini chalequito. En el original, repito, cerramos las sisas, tejimos 9 centímetros más. Vamos a hacer de cuenta que acá tenemos los 9 centímetros tejidos. Y vamos a dejar 14 puntos pendientes para hacer la tirita. Vamos a cerrar los del centro y vamos a dejar de nuevo pendiente los últimos 14 para hacer la segunda tirita. En este caso yo voy a dejar 4 puntos pendientes para la tirita y el resto lo voy a cerrar. Repito, hago de cuenta que ya tengo los 9 centímetros tejido, que es todo este pedacito, y vamos a cerrar el escote.
Me acomodo las agujas. Derecho de la prenda. En el original cuento 14 puntos. Tejo los primeros 14 puntos exactamente como se presentan, ¿sí? No voy a modificar nada. En este caso voy a hacer 6 en vez de 4. El primer punto lo paso como punto revés, no lo tejo. Acá me tocan 2 puntos en revés, los tejo en revés, ya vamos 3. 4 me toca derecho, el quinto me toca en derecho y el sexto me toca en revés. Estos 6 puntos son la tirita, ¿sí? El bretel que después va a ser parte del hombro. Ahora voy a empezar a cerrar para el escote. Estos 6 puntos en el original, los 14, tienen que quedar siempre libres. Para comenzar el escote, este que voy a tejer es el primero que es parte del escote. Tejo el primero. Recordá, acá nos tiene que quedar, contá y cerciorate que estén los 14 puntos. Tejo sería el número 15. Tejo el número 16. Y ese número 15 lo subo, lo paso por arriba. Es tan chiquito que me cuesta, ¿eh? A ver. Lo paso, ¿sí? Por arriba y lo cierro. Ahí ya tengo bien delimitado. Acá me van a quedar los 14 puntos libres. Y acá comienzo a cerrar como hicimos para la sisa, tejiendo el punto siguiente, cómo se presenta, si nos toca derecho en derecho, si nos toca en revés, y subimos el primero sobre el segundo, sobre el que acabamos de tejer. De nuevo, tejo el siguiente, bajo la hebra para estar más cómodo y este puntito que está al lado hacia atrás lo subo y lo paso hacia adelante. Y así continúo hasta que en el final me vuelven a quedar, para mi muestra 6, para el original 14 puntos del otro bretel. Una vez que cerré los puntos centrales, este, que es el último que cerré, si yo lo sumo a estos que me quedan en la aguja izquierda, van a ser un total, en este caso para mi muestra, de 6. Y ahí terminé el escote. Y acá, para tejer los breteles, que también era una duda cuando hicimos el pancerito anterior, es lo siguiente. Primero vamos a trabajar en este bretelito, que es donde quedó la hebra enganchada. Y este va a quedar pendiente en la aguja. Cuando terminemos de tejer la cantidad de centímetros necesaria y cerremos los puntos, acá vamos a agregar hebra y vamos a continuar tejiendo. Entonces, ahora yo voy a trabajar estos 6 puntos. En el original, 14. Giro el tejido, estoy del revés. El primero lo paso como punto revés sin tejer y sigo la secuencia como corresponde. En este caso me tocan 2 derechos. 1 y 2. Después me tocan 2 revés. 1 y 2. Y este me tocaría tejerlo en derecho, pero como yo quiero que me quede prolijito el borde, lo voy a tejer en revés. Estoy finalizando la vuelta, entonces lo tejo. Giro. Y voy a volver a tejer estos 6 puntos en el original, los 14. Ajusto la hebra, el primero, entonces lo transformé en revés, punto de borde. Estoy comenzando la hilera, lo paso del revés y no lo tejo. Ajusto para que acá no me quede nada flojito. Miro que me tocan 2 puntos en derecho, entonces bajo la hebra y tejo estos 2 puntos en derecho y a continuación me tocan 2 revés más mi punto de borde que es al revés. Entonces estos 3 los tejo en revés. ¿Por cuántos centímetros voy a trabajar este primer bretel de la delantera? Bueno, la tabla de medidas me dice que el alto de sisa, desde que comienza hasta que termina, tiene que tener un total de 10 centímetros. Yo acá, 3 centímetros antes, es decir, a los 7 centímetros, ya hice la bajada de escote.
ya cerré para el escote. Quiere decir que si yo acá tejí 7 y en total tengo que tener 10, tengo que tejer esa tirita por 3 centímetros. Si yo pongo el centímetro desde donde termina la tirita hasta donde comienza la sisa, tengo que tener 10 centímetros. Entonces me faltaría, para completar esos 10 centímetros de alto de sisa, tejer 3 centímetros para esta tirita y 3 centímetros para esta tirita. Voy a tejer un par de vueltas y vamos a ver cómo enganchamos hebra para tejer la que nos va a quedar acá pendiente, ¿sí? Para tejer después. Muy bien, tejí los 3 centímetros, sí, que me faltaban para completar los 10 que serían de sisa. Cerré los puntos como se presentan y ahí corté la hebrita y después la vamos a esconder. Ahora nos queda este otro bretel para tejer. Entonces lo que vamos a hacer es, yo tengo para tejer que tener la punta de la aguja hacia mi derecha, entonces voy a girar para acomodar porque tengo que empezar a tejer por este punto. Voy a correr este porque si no, no se enfoca bien. Entonces tomo la hebra que viene del ovillo, voy a buscar mi segunda aguja. El primer punto en este caso lo tengo que tejer, no lo puedo pasar sin tejer porque voy a incorporar hebra. Entonces lo enhebro, tomo la hebra que viene del ovillo y dejo una colita larga para después esconder, que la voy a sostener con mi dedo pulgar izquierdo, y el primer punto lo voy a tejer, ¿sí? En revés, por esta única vez. Y voy a tejer el resto de los puntos como se presentan. Acá me tocarían 2 puntos en revés. Tejo el primero, tejo el segundo, ahora nos tocan 2 derechos y continuamos tejiendo los 14 puntos que tenemos en el hombrito del pancerito original, y en este caso yo ya tengo que terminar y mi último punto es revés. Ya incorporé hebra y estoy tejiendo el segundo bretel. Y ahora cuando giro, sí, el primer punto lo paso como revés y no lo tejo. Ajusto, ¿sí? La hebra esta que incorporamos, que por ahora está suelta, la ajusto, me acomodo y tejo como si acá nada hubiese pasado, no importa que haya incorporado hebra, tejo normal. De nuevo, ¿cuántos centímetros? Si estoy tejiendo la delantera, tengo que tejer por 3 centímetros y cerrar este bretel. Para la parte de la espalda, desde que comenzamos la sisa hasta que cerramos el escote exactamente igual como cerramos este, con la misma cantidad de puntos, dejando para los breteles la misma cantidad de puntos, bueno, voy a cerrar el escote para la espalda. Ven que queda un poquito más alta. ¿Por qué? Porque voy a hacer desde que cierro la sisa hasta que voy a cerrar el escote de la espalda, dejo 9 centímetros. Para la delantera acá tejí 7. Para la espalda tejo 9. Voy a cerrar y voy a hacer exactamente lo mismo que hice recién para tejer cada tirita, solo que las de atrás son más largas para que puedan girar y abrocharse del lado de adelante. Como yo el largo de sisa tiene que ser exactamente igual que el de adelante, 10 centímetros, como acá bajé 1 centímetro antes, en principio tendría que tejer 1 centímetro para igualar, ¿sí? Para igualar y poder tener los 10 centímetros de sisa. Voy a tejer 4 centímetros más, es decir, desde que cierro el escote y empiezo a tejer la tirita, tejo 1 centímetro para igualar altura. 4 centímetros más, es decir, 5 centímetros en total. Y ahí voy a hacer el ojal. Bueno, ahora les muestro cómo se hace el ojal. Vamos a suponer que este, ¿sí? Es
la tirita de la parte de atrás. Dejamos 14 puntos. Yo en este dejé 6, pero para el original vamos a tejer vamos a suponer que este es el de atrás, ¿eh? Yo ya tengo tejido 1 centímetro para igualar sisa, más 4 centímetros para que me dé para subirlo, digamos, por arriba del hombrito del bebé. 4 o 5 centímetros, eso lo eligen ustedes. Para mí 4 centímetros está bien. Entonces, tejí un total de 5 centímetros aproximadamente de tirita, como acá. Y voy a hacer el ojal y hago. En el original tejo 7 puntos, en este voy a tejer 3. El primero lo paso sin tejer del revés, tejo el segundo. Y acá, que sería la mitad, el número 3, lo voy a tomar junto con el cuarto. En el original sería el séptimo más el octavo, ¿sí? El número 7 más el 8, lo agarro a los dos juntos, los tejo juntos, disminuyo y voy a hacer una lazada para que se forme el ojal. Y acá lo que tengo que prestar atención es qué me toca tejer en el siguiente punto. En este caso me toca un derecho. Si tengo que tejer un derecho, la hebra la voy a dejar hacia mi nariz. Porque cuando yo teja ese punto derecho y cruce la hebra como en el ochito calado, se va a formar el agujerito, ¿sí? El orificio. Si en cambio a mí me tocara tejer acá un punto en revés para formar la lazada, si yo quedé como en este caso con la hebra hacia mi nariz, lo que hago es envuelvo la aguja derecha toda, completa. La llevo desde mi nariz hacia mis pies, envuelvo toda la aguja derecha, la vuelvo a sacar hacia arriba y tejo el punto en revés. Si yo termino con la hebra hacia mí y me toca tejer el punto siguiente en derecho, no hago nada porque solita se cruza. Tejo uno, subo la hebra, tejo el siguiente. Bajo la hebra, giro el tejido y voy a tejer los puntos como se presentan. El primero lo paso en punto revés sin tejer. El segundo me toca tejerlo en revés, lo tejo en revés. Esta es la lazadita que hago, la tejo en revés para que se forme ese orificio. El punto que le sigue es punto derecho, bajo la hebra, tejo derecho. El que le sigue también es derecho, lo tejo en derecho y el último siempre se teje en revés. Y el orificio que se acaba de formar, no sé si se ve mejor, ¿ven? Ahí se formó el orificio que sería el ojal. Así se tejen los ojales. Lo único que hay que tener en cuenta es qué le sigue al punto siguiente, porque si es derecho, la hebra la tengo que subir hacia mi nariz, y si es punto revés el que me toca tejer en el siguiente punto, yo tengo que envolver toda la aguja. Una vez que hice el ojal, tejo 2 centímetros más los puntos como se presentan y remato. Pancerito terminado. No voy a tejer la otra pieza porque es tejerla exactamente igual. Lo único que tienen que tener en cuenta es que la bajada de cuello la tienen que hacer 1 centímetro o 2 centímetros más, digamos, que la delantera. Para la delantera tejen 9 centímetros, perdón, 7 centímetros y bajan el escote. Para la espalda tejen exactamente igual, pero acá en vez de 7 tejen 9 centímetros para que esta bajada quede un poquito más alta, ¿sí? Y esté la diferencia como se forma en este caso. Si les queda alguna duda, me lo pueden dejar en comentarios. El video se hizo un poco extenso, pero la idea era
volver a retomar porque siempre quedan esas dudas de cómo cerrar los puntos, cómo hacer el ojal. Así que bueno, este es el último. Acá este modelo ya no lo vamos a tejer más porque ya hicimos con este 3 videos. Así que tiene que haber quedado el concepto. De todas maneras, si algo no les queda claro, por supuesto que me pueden escribir, pero la idea es que los videos no sean tan extensos, porque yo sé que es tedioso tener un video de 40 minutos, 50 minutos. A veces no queda otra, porque es la manera de aprender. Pero bueno, también la manera de aprender es practicando. Permítanse eh, equivocarse, desarmar y volver a empezar. Ustedes saben que los videos los pueden pausar, los pueden hacer, ponerlos más lentos. Y bueno, video terminado. Espero que sea el último tan largo. Gracias por acompañarme. Acá me despido porque la partecita que les voy a colocar a continuación ya la tengo grabada. Así que bueno, quiero que lo hagan, quiero que me cuenten si lo van a hacer, si les resultó fácil el tutorial. Perdón por haber sido tan extensa, pero bueno, eh, nada, quería que ustedes se sacaran las dudas y que puedan tejerlo, porque la verdad que es fácil. Por ahí estas cositas, estos detalles eran los que más a ustedes les costaba. Así que bueno, yo voy a arreglar este bretelito, me voy a tejer la parte de atrás porque esta miniatura no la voy a desarmar porque les cuento que este mini chalequito me viene ideal para un amigurumi que estoy tejiendo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial. No se vayan, acuérdense que a continuación les dejo un pedacito chiquitito más en donde vamos a aprender cómo se cose este hermoso pancerito. Que tengan un excelente fin de semana. Los quiero. Gracias por acompañarme siempre. ¿Cómo vamos a coser el pancerito? Ese puntito que nosotros dejamos al principio y al final, que pasamos sin tejer en revés, hace que se formen unos pequeños granitos y eso nos facilita para después coser la prenda. Bueno, coser es muy fácil, todos sabemos coser. Yo lo que te quiero explicar es que veamos juntos. Primero, al comienzo yo lo que hago es esto. Voy a buscar el granito, o sea, el hilo, este es el que me sobró de cuando monté los puntos. Entonces, voy a buscar ese primer granito que se va a ver de la parte, en este caso, de adelante. Lo voy a enhebrar. Como verás, estoy cosiendo del derecho de la prenda y ajusto. Y vuelvo a pasar por donde tenía la hebra enganchadita y hago como una especie de nudito. ¿Por qué? Porque se suele abrir abajo. Entonces ahí ajusto bien. ¿Sí? Al principio de la costura. Lo ajusto bien. Y a partir de ahora apoyo bien la espalda con la delantera y mira, acá se ve perfecto cada granito que yo te voy diciendo o cada ondita o como una naricita se queda formada así. Entonces, lo que hago es, tomo la naricita de la parte de atrás, cruzo y tomo la naricita de la parte de adelante. Vuelvo a cruzar y voy a buscar la naricita de la parte de atrás. Y vuelvo a acomodar bien porque se me desacomodó y busco la naricita esta de la parte de adelante y así voy cosiendo.